Previsora. Hola, bienvenidos a la última movida económica de Fidu Previsora del año, en la cual queremos resaltar esos aspectos importantes que esperamos para el 2019. En el transcurso del 2018 hemos visto cómo los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal de los Estados Unidos, ha venido normalizando su política monetaria. Es así que para el 2019 esperamos que esto continúe, pero ¿qué va a cambiar de aquí en adelante? Lo que puede cambiar es la velocidad en la que la Reserva Federal de los Estados Unidos puede empezar a cambiar esa normalización de su política, teniendo en cuenta que este año tuvimos factores de incertidumbre importantes como fueron las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, lo que sin duda ha causado una incertidumbre en los inversionistas, por lo cual se espera una moderación del crecimiento para el 2019 a nivel global. Otro de los factores importantes ha sido ese mismo fortalecimiento que se ha dado en el dólar, que sin duda también se ha vuelto una preocupación para los mercados emergentes, aquellos que tienen su deuda en dólares más alta, por lo tanto pues se vuelven más vulnerables a este fortalecimiento del dólar. De hecho, en Estados Unidos también hemos visto cómo se han prendido ciertas alarmas con respecto al crecimiento de la economía estadounidense, una posible recesión en el futuro, teniendo en cuenta que en las semanas anteriores se presentó un movimiento en la curva donde las tasas de negociación de los tesoros de Estados Unidos de 2 y 3 años superaron a la de 5 años. ¿Qué ha significado este movimiento a través de la historia? Básicamente se ha convertido en un indicador exitoso de recesiones, especialmente en los Estados Unidos. Por lo tanto, los inversionistas empezaron a generar esos comentarios con respecto al futuro de esta economía. Pero ¿qué vemos? Que todavía Estados Unidos tiene fortaleza, tiene combustible para dar crecimiento el próximo año, y de hecho lo hemos visto en las últimas publicaciones económicas que nos han revelado. Por un lado, un segundo trimestre donde se creció aproximadamente el 4%, un tercer trimestre donde también alcanzó el 3.5%. De hecho, estos datos acompañados claramente de unas ventas al por menor que conocimos la semana pasada que también fueron fuertes. Vemos unos consumidores que se sienten más confiados en los Estados Unidos, por lo tanto pues vemos que todavía hay impulso. Recordemos que hacia inicio de año se dieron algunos beneficios fiscales como fue el recorte de impuestos para las empresas y asimismo para las personas naturales. Por otro lado también vimos los pronunciamientos por parte del gobierno con respecto a inversión en infraestructura. Entonces esos son factores que todavía, si bien se van a ir diluyendo en el tiempo, todavía les va a dar para tener un crecimiento sostenido durante el 2019. Adicionalmente tenemos un mercado laboral que ha venido robusteciéndose en los últimos meses. Vimos que la tasa de desempleo en los últimos periodos llegó al 3.7%, una de las tasas más bajas desde los años 60. Por lo tanto, pues tenemos la convicción de que todavía esto daría para ese crecimiento del que estamos hablando. Sin embargo, también ahí empiezan a generarse unos efectos negativos y son los costos laborales para las empresas, porque en la medida en que se ajusta ese mercado laboral, sin duda hemos visto también que las tasas o los niveles en los que las personas están renunciando de manera voluntaria también son bastante altos. Es decir, las condiciones en cuanto a empleo están mucho mejor en Estados Unidos, por lo tanto tienen la opción de escoger y claramente tener mejores beneficios económicos a la hora de recibir sus salarios. Y es por esto que los márgenes para las empresas sí se empezarían a ajustar el próximo año teniendo en cuenta estos costos laborales. Y por otro lado también vamos a ver efectos donde sin duda unas mayores tasas de interés en los Estados Unidos pues va a desincentivar un poco esos créditos y al mismo tiempo encarecer esos créditos para las empresas. De hecho, en Estados Unidos hace unas semanas se empezaron a prender las alarmas con respecto a la recesión en Estados Unidos, esa posible recesión que se puede dar en los próximos meses, teniendo en cuenta que la curva de los tesoros de Estados Unidos tuvo un movimiento particular, que es donde las tasas de negociación de los títulos de 2 y 3 años superaron a las de 5 años. Esto históricamente ha sido un éxito para predecir las recesiones en los Estados Unidos. De hecho, en la anterior recesión, que vimos que fue por los créditos hipotecarios subprime, también se vio esta particularidad. Pero ¿qué pasa? Que no siempre empieza, en el momento en que se invierte la curva, inmediatamente empieza la recesión. Siempre hay un promedio de tiempo para que esto suceda.
y de allí que tomamos también que los datos de la economía estadounidense hasta el momento han sido bastante positivos. En lo corrido del año vimos un crecimiento fuerte en el segundo trimestre alrededor del 4%, también para el tercer trimestre del 3.5%. Esto acompañado de unos datos de confianza de los consumidores que están en niveles altos históricamente, en unas ventas al por menor que también vienen mostrando un desempeño positivo en los últimos meses, y adicional a esto vemos un mercado laboral que está fortalecido, una tasa de desempleo que llegó a caer al 3.7%, uno de los datos más bajos desde los años 60. Entonces vemos cómo esto todavía puede dar ese impulso para la economía estadounidense. Recordemos que hacia inicios del 2017 se dieron algunos beneficios fiscales donde las empresas tuvieron un recorte significativo de impuestos, asimismo las personas naturales, y por otro lado el gobierno ha venido haciendo inversiones en infraestructura. Entonces estos han sido factores que le van a seguir dando ese combustible para que Estados Unidos pueda mantenerse con un crecimiento óptimo en los próximos meses. Claro, estos incentivos van a empezar a diluirse en la medida en que pase el tiempo. Es por esto que esperamos que igual para Estados Unidos el próximo año, el primer semestre tenga un buen desempeño. Sin embargo, seguiría desacelerándose a lo largo del resto del año. De hecho, también otro factor que empezaría a causar esos impactos negativos para la economía estadounidense, limitar esos márgenes que tienen actualmente las empresas, son los costos laborales. Si bien vemos un mercado laboral fortalecido, también vemos cómo en relación a esto empiezan a encarecerse, las personas empiezan a obtener mayores beneficios, pueden escoger claramente, de allí que vemos también unas tasas de renuncias voluntarias que empiezan a incrementarse, y es por esto pues que esto incidiría en los márgenes de utilidad de las empresas. Adicionalmente pues sabemos que a lo largo de estos últimos años la Reserva Federal ha venido incrementando de manera gradual su tasa de interés, y esto ha hecho que los créditos se encarezcan nuevamente, haciendo que para las empresas esto sea más costoso. Entonces, nuevamente, esperamos un año estable para Estados Unidos. Sin embargo, una moderación en el crecimiento, así como lo vemos en Europa y en otras principales economías, que sin duda pues también se van a ver afectadas por los factores relacionados anteriormente. En resumen, esto nos lleva a unas expectativas de petróleo para el próximo año también que se van a mantener en niveles bajos, alrededor de $55 el barril en el caso de la referencia WTI, y en el caso del dólar igualmente esperemos que se mantenga estable ese inicio de año, pero hacia finales del 2019 empezaríamos a ver un debilitamiento, dado que ya la Fed estaría llegando al final de los incrementos de la tasa de interés. Y ya pasando a Colombia, claramente somos vulnerables también a esos factores externos que estábamos mencionando anteriormente, y adicional a eso, internamente tenemos otros puntos como es la ley de financiamiento. Claramente aún no ha sido votada en su totalidad, por lo tanto estaremos a la expectativa de cuál finalmente va a ser ese documento aprobado y que entraría en vigencia para el próximo año. Sin embargo, pues ya por lo menos se disminuyó esa incertidumbre que había con respecto al IVA, que sin duda iba a tener una afectación importante en los niveles de inflación. Ahora el riesgo es menor, pero no descartamos que la inflación tenga algunas amenazas, como es el mismo fenómeno del Niño, que se estaría presentando en el primer trimestre del 2019, aunque creemos que su intensidad no sería tan fuerte. Por otro lado, también permanece esa incertidumbre con respecto a la devaluación de la moneda, y por último, las condiciones en que se fije el salario mínimo para este 2019. Y de esta forma, nuestra expectativa para la inflación al cierre del 2019 se ubica en 3.47%. Y ya pasando a temas de crecimiento, la expectativa de Fiduprevisora para el 2019 es de 3.1%. Consideramos que esta tendencia positiva que ha traído a lo largo del 2018 la economía colombiana va a continuar en 2019. Tenemos factores importantes donde hemos visto una recuperación en el sector de construcción, especialmente en la parte de residencias. Eso nos va a ayudar para el próximo año también. El hecho de que las tasas de interés se encuentren en niveles bajos como está actualmente, sin duda va a motivar a que haya un mayor endeudamiento y por tanto una mayor inversión en este sector. Adicional a eso, también esperamos que tanto comercio como industria sigan esa senda de recuperación, por lo tanto también son otros sectores a los cuales se le apostaría para el próximo año. Por otro lado, también están las elecciones regionales en el 2019.
donde sabemos que son años que se caracterizan por una mayor ejecución de presupuesto. Esto nos lleva a pensar que la inversión pública, especialmente en la parte de servicios sociales y en la parte de infraestructura, también va a tener un aporte importante. Y volviendo a tocar la ley de financiamiento, esta también tendría un impacto. Sabemos que uno de los puntos es incentivar a la economía, por lo tanto también esperamos que específicamente estos artículos tengan un aporte claro para el crecimiento del 2019. Y ya para cierre de año, esperamos que el dólar se ubique alrededor de 3.150 y 3.050. Hasta aquí la movida económica, nos veremos en el 2019.